Pero vamos a comenzar con esta reflexión. Les agradezco a todos los que están, a todos los que están compartiendo. Es un privilegio, siempre decimos que es un privilegio poder congregarnos, poder meditar acerca de la palabra del Señor. Y creo que hoy realmente podemos estar tomando una dimensión de que realmente es un privilegio. Recuerden todas las veces que los decimos cuando estamos en el templo, o en el quincho, o en el lugar físico que sea, que decimos somos privilegiados al poder estar. Hoy no podemos estar físicamente, no nos podemos ver. Ustedes me pueden ver a mí, yo puedo ver que ustedes están interactuando, pero no podemos saludarnos, como dice la palabra, con un ósculo santo, poder charlar y que haya un ida y vuelta así y creo que todos un poco más allá de que damos gracias a Dios por esta facilidad de comunicarnos a través de este medio, extrañamos un poco el poder estar reunidos, el poder acercarnos a un lugar porque es predisponer el corazón y predisponernos físicamente. Yo hoy me estaba preparando para la reunión y Florencia me cargaba, me decía, ¿para qué te pones la chomba? ¿Para qué te pones, porque estaba de short, ¿para qué te pones el pantalón largo? Y me puse la zapatillas, yo me preparé para la iglesia, me di una ducha y me afeité mal, pero me afeité al fin. Así que me preparé para la reunión, porque me preparo para la adoración, me preparo para el momento del Señor y como siempre estuve meditando acerca de lo que quería compartir con ustedes. Bienvenidos, Nico, un abrazo grande a la distancia. Nico desde Aedo está con nosotros, Nico y Anita, una familia entrañable, hermanos en la fe. Les quería compartir algo, me estuve preparando, les dije como siempre, meditando acerca de la palabra, orando, pidiéndole al Señor que nos guíe y que nos dé un mensaje para el día de hoy. Y como nunca, ¿no? Me fui, me preparé y anoté algunas cosas para compartir con ustedes en el cuaderno, se los voy a mostrar. ¿Eh? ¿Ven? Alcancé a anotar la fecha. Si no se ve, lo que está anotado es la fecha del día de hoy y esas son todas las anotaciones. Fíjense, nada. ¿Por qué? Porque es difícil que cambiemos. Hoy me acordaba de nuestro profesor, de Fernando Zaini, que nos decía que siempre tenemos que tener un título para las prédicas y que tenemos que organizarnos de alguna manera, anotar los puntos salientes, lo que no queremos dejar de mencionar. Y fue algo que siempre me costó a mí. Yo siempre se los manifiesto cuando estamos en las reuniones, que no es que uno improvisa, sino que no es mi forma y es difícil cambiar un hábito. Sin embargo, a través de todas las cosas que están pasando, creo que todos hemos cambiado un poco los hábitos. Y acerca de eso les quiero hablar hoy. Pero bueno, como cristianos que somos, les pido que todos estemos para dar comienzo ya formal a esta charla, a esta reflexión, que podamos estar unidos en oración. Vamos a hacer una pequeña oración, cada uno desde allí, desde donde esté, clamándole a Dios para que su Espíritu Santo nos guíe. Así que bueno, vamos a dar comienzo, como decía, formalmente a esto. Bienvenida Tatiana, que Dios te bendiga, hija. Comenzamos entonces. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad, por este privilegio que tú nos das, Señor, de poder estar a través de este medio, Señor, comunicados y congregados en tu nombre, porque en un espíritu estamos contigo, Señor. Dejamos esta reunión, esta charla, esta conferencia, Señor, en tus manos para que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe y que tú nos hables. Tú sabes, Señor, que te necesitamos más que el agua, Señor, y hemos querido hoy predisponer nuestros corazones para recibir algo de tu palabra, Señor, un mensaje de parte tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, es difícil que cambiemos. Yo hoy quise intentar hacer algo diferente, me cuesta mucho. Ya el domingo pasado hicimos una lectura y la compartimos por el grupo de WhatsApp del Salmo 91, tan necesario en estos momentos difíciles, que recordemos la protección de nuestro Señor, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, y todo lo que hemos compartido, que sabemos que es verdad, la palabra de nuestro Señor. Sin embargo, como les decía, a través de esta circunstancia que nos atraviesa a todos, que atraviesa a toda la humanidad, de este virus, esta amenaza
latente y real que está amenazando y que de hecho está cobrando vidas. Eh, Creo que todos hemos cambiado un poco nuestros hábitos durante la semana y semanas atrás, desde que comenzó todo esto. Me he cruzado con algunos hermanos. Ustedes saben que yo tengo autorización para movilizarme por cuestión de trabajo, aunque no he ido mucho a trabajar, un par de oportunidades nada más desde que se dictó la cuarentena obligatoria, por mi trabajo, porque es un trabajo de servicio de emergencia. Todos lo saben, todos me conocen. Y me he cruzado con algunos, me han visitado algunos hermanos y me han saludado de alguna manera bastante particular, ¿no? Algunos me pusieron el codito, yo también, no nos dimos un abrazo, un beso. Eh, Nos saludamos de manera diferente, ¿no? Incluso nos cruzamos con algún familiar y charlamos y todo, y el saludo queda un poco relegado porque entendemos que esta circunstancia hace que tengamos que cambiar alguna forma de ser. Ese cambio que es tan difícil para las personas, ¿no? Que cambiemos. Pero hay algo que nos motiva, hay una realidad que todos sabemos, porque nos están diciendo, nos están informando, especialistas, salen todos los noticieros, nuestros propios seres queridos nos están orientando a que debemos lavarnos más las manos, no tocarnos la cara. A mí me cuesta, yo me toco la cara mucho, que estornudemos así. Es difícil, es muy difícil cambiar y hay como una especie de paranoia, hay temor. Uno de mis hijos, no voy a decir quién porque no les gusta que los nombre, pero me consultaba: papá, ¿por qué la gente tiene tanto miedo? Y la verdad que es una pregunta difícil de responder, ¿no? Quizás para algunos de ustedes sea más obvio que para otros. La verdad que para mí me cuesta mucho comprender por qué hay tanto temor. Evidentemente estamos aferrados demasiado a esta vida física y evidentemente la gente está muy alejada de Dios porque no le estamos creyendo lo suficiente como para que esta amenaza, que ahora es nueva, en realidad de nuevo no tiene nada. En realidad la palabra de Dios nos dice desde siempre que los tiempos son malos y que tenemos que estar los cristianos redimiendo el tiempo y que tenemos que vivir velando todo el tiempo porque en realidad no sabemos cuándo va a venir nuestro Señor. Pero cuando la amenaza es física, de la muerte física, si entendemos lo que significa muerte, quienes se congregan acá lo hemos definido al término, muerte es sinónimo de separación, ¿no? La muerte física es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. El cuerpo queda y el alma y el espíritu son separados. La palabra de Dios dice que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y cómo es esto? No estábamos muertos realmente, porque andábamos caminando. Antes de conocer al Señor, para nosotros estábamos vivos. Sin embargo, Dios, que no miente, que no es hombre para mentir, dice que estábamos muertos literalmente en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y no es que está hablando de a futuro, que íbamos a morir si no nos arrepentíamos de nuestros pecados. Nos está diciendo que estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso dice que es necesario renacer, volver a nacer. El Señor siempre nos habla con alegorías y acerca de esto es el tema que esa palabra, tratemos de fijarla, alegorías, porque es algo de lo que vamos a hablar hoy. El Señor dice que estábamos muertos, que estábamos apartados de Dios. Nuestro espíritu estaba apartado de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Lo dice de otra forma: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos pecados y estábamos. Eso es estar muerto. Hola, Chofi. Bendiciones, hija, que Dios te bendiga. Sofía, bienvenida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Es una realidad. Y hemos tenido vida. Dice la palabra de Dios también que nuestro Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, Él vino para que de nuestra condición de muerte espiritual, de separación de Dios, dijimos que muerte quiere decir separación, Él vino para reconstituir eso, para redimir lo que se había perdido a nosotros,
para darnos vida y vida en abundancia. Lamentablemente, algunos que andan por ahí malinterpretan y hacen malinterpretar a otros hermanos enseñando que Dios quiere que tengas una vida en abundancia y hablan de abundancia de bienes materiales, cuando la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que Él quiere que tengamos vida abundante en Cristo. Así que, en realidad, si le creemos a Dios, una amenaza física no debería movilizar tanto nuestra estantería, no debería angustiarnos tanto. Esta semana recibí consultas acerca si estábamos cerca del final de los tiempos y si ya estábamos viviendo tiempos apocalípticos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y mi respuesta es la misma de siempre, ¿no? No sé. ¿Por qué no sé? Porque nadie lo sabe cuándo será el momento. Ahora, en algún momento va a ser, porque yo creo que va a venir eso, pero también creo que la iglesia va a ser arrebatada, que el Señor vendrá por los suyos antes, allá nos va a esperar en el cielo, y los muertos en Jesús resucitarán primero, y los que estemos vivos, los que todavía estemos, o los que estén, luego ascenderán. No precederemos a los que durmieron en el Señor, dice la palabra de Dios, esto no se me ocurre a mí. Y en algún momento esto va a suceder. Si estamos, evidentemente estamos más cerca. Ahora, que sea inminente no quiere decir que sea ya, o que sea la semana que viene, o que sea dentro de unos pocos años, o unos pocos meses, o unos pocos días. ¿Cuándo? No lo sé. Porque Cristo mismo dijo, nadie sabe el día ni la hora, ni el Hijo, sino solo el Padre. Así que el que se arroga conocer el tiempo está creyendo tener un privilegio mayor que el de nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo dijo, yo no lo sé, lo sabe solo el Padre. Con otras palabras se lo dijo, habló acerca de eso. Así que no estamos en una condición diferente los que hemos confiado, los que hemos creído, que hace unos meses atrás. Porque no sabemos en qué momento vendrá nuestro Señor. Principio de males serán esto, pero antes de la gran tribulación, yo soy uno de los que cree que el Señor va a venir por su iglesia. Así que ahí me están diciendo que no se escucha bien. No sé si vamos a subir un poquito el volumen. ¿Ahí se escucha? Por favor avísenme, así vamos corrigiendo. Así que bueno, tenemos que considerar estas cosas y entender que el Señor siempre nos habló con la verdad. Muchas veces lo hizo por alegorías, porque era su forma, es su forma de enseñar, pero nos está hablando siempre en un plano espiritual. Que nosotros entendamos las cosas más, que Él se haya hecho hombre, se haya encarnado para poder transmitir su mensaje, el Evangelio de Salvación, no quiere decir que nosotros debemos entender que las cosas son terrenales, porque eso le pasó al pueblo de Israel y por eso no le conocieron, por eso no le aceptaron, y por eso luego del milagro de la alimentación de los 5.000, como dice la palabra de Dios, muchos lo dejaron, incluso muchos de sus discípulos, no los apóstoles como siempre aclaramos, sino muchos de sus discípulos lo dejaron. Y al final de su recorrido, gracias Tatiana, al final de su recorrido, hasta los propios apóstoles, la mayoría de ellos, lo dejó solo. Y vamos a leer algo de eso en lo que queremos compartir hoy de la palabra de Dios. Entonces, creo que a los cristianos este tipo de circunstancia nos tiene que replantear y tenemos que meditar acerca de cómo estamos haciendo las cosas, cómo vivimos nuestra fe. Porque si evidentemente una amenaza física, de muerte física, nos hace cambiar hábitos, yo me pregunto por qué una amenaza más real todavía, que es la de la muerte espiritual, la separación de Dios, no nos hace cambiar en las cosas de Dios. ¿Por qué, si vemos que todos los días hay tantas muertes espirituales y hay gente que se va de este mundo sin haber aceptado, sin haber reconocido a Cristo como único y suficiente Salvador, sin haber alcanzado esa salvación, no cambiamos? Que es lo que significa metanoia,
cambio de mente, ¿no? Cambio de hábito, cambiar algo que en la Biblia se traduce como arrepentimiento. Eso es arrepentirse. Arrepentirse es cambiar. Como siempre decimos, siempre que el Señor perdonó pecados, dijo, tus pecados te son perdonados, vete, pero no peques más. No hagas más esto, cambia. Así como empezamos nosotros a saludar, ya no nos damos la mano, no nos damos un beso, no nos abrazamos quizás, ponemos el codo. De la misma forma deberíamos hacer con las cosas de Dios. Empezar a cambiar algo para que la muerte y ese que acecha no entre en nuestras vidas, ¿no? Y quizás sea porque no lo consideramos como una amenaza real, porque no consideramos que la muerte sea algo que está ahí latente esperando o que se está cobrando vidas espirituales de muchas personas. Creo que nos tenemos que replantear esto los cristianos con el mismo o mayor énfasis que el que se recomiendan tantas cosas para evitar el coronavirus, que no le quiero quitar lo trágico que es esto, no quiero minimizarlo para nada. Creo que los que me conocen saben que no es así. Simplemente digo que también está la situación espiritual, que todavía es mucho más triste y más dolorosa, y en la cual tenemos que prestar atención realmente y transmitir de la misma manera y con el mismo énfasis, o mayor aún, lo que es la palabra de Dios, el Evangelio de la salvación. Es la vacuna. Nosotros tenemos la vacuna, como imagínense si alguien tuviese hoy la vacuna contra este mal que azota al mundo, ¿no? Están esperando ansiosamente, todas las personas están esperando el tiempo para que se desarrolle esta vacuna. Nosotros tenemos la cura para la muerte espiritual que acecha, que amenaza y que es real y que se cobra vidas todos los días, como vemos en los noticieros, que sucede en Italia, que sucede en España, que sucede en Estados Unidos, que sucede en Brasil, que sucede en Chile, que sucede acá mismo en Argentina. Y si pensamos que la cantidad de muertos que hay por esta enfermedad ahora en Argentina, en estos meses, creo que son relativamente pocas, siempre una vida es importante, no lo minimizo, pero todos los días, por ejemplo, solamente en accidentes de tránsito en la Argentina, que ustedes saben que yo me dedico a eso, supera los 20 víctimas diarias. Tenemos que preguntar si esas personas se van con Dios, si han aceptado al Señor, si han recibido el Evangelio, y cómo estamos nosotros, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros con nuestras vidas? ¿Cambiamos los hábitos al saber de esto tan tremendo que es realmente queremos dejar de hacer lo que no nos conviene para evitar el mal? ¿O seguimos haciendo, vamos a ser alegóricos, seguimos estornudando así, tapándonos con las manos, tocando todo, seguimos abrazándonos, besándonos? Cuando sentimos que la amenaza es real, le creemos más al mundo y al noticiero que a Dios, porque créanme que lo que dice la palabra de Dios es real. Créanme que lo que dice que va a suceder es real. Y créanme que hay un castigo que es más terrible que la muerte física, porque como dice la palabra de Dios, para nosotros humanos el morir físicamente es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con esta reflexión y con este pensamiento, quería compartirles un pasaje de la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, o según Juan, como quieran decirle, el apóstol Juan, capítulo 16, para los que lo quieran buscar, San Juan, capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 25 hasta finalizar el capítulo. ¿Sí? Yo ya lo tengo aquí porque ya sabía, y lo vamos a compartir y vamos a meditar acerca de este pasaje, y espero que realmente sea de bendición para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios desde el versículo 25: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me
y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que Dios bendiga esta porción de su palabra. Hacemos una oración. Padre, gracias por esta palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a reflexionar acerca de, Señor, qué es lo que tú tienes para decirnos con este mensaje, para que podamos atesorarlo y ponerlo por obra en nuestras vidas y que realmente, Señor, produzca un cambio porque te creemos y porque sabemos, Señor, cuáles son las consecuencias de no cambiar, así como entendemos cuáles son las consecuencias de no cambiar los hábitos ante estas enfermedades. También creemos que tu palabra es verdad y que tú eres real. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, palabra poderosa, ¿no? Está hablando, arrancamos con palabras de la boca de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Palabra de Dios. Estaba hablándole a sus discípulos, les venía diciendo que van a lamentar un tiempo de crisis, un momento difícil en la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo y que se les venía una crisis a los discípulos, a los que estaban con Él, a los apóstoles. Entonces el Señor dice, bueno, yo les hablé siempre por alegorías, esta palabra que dijimos que íbamos a tocar el día de hoy. Ahora les voy a tener que hablar claramente para que realmente entiendan. Porque parece que cuando el Señor nos habla por alegorías, cuando leemos la palabra de Dios, llevamos todo a lo terrenal y por eso hay algunos que enseñan, que utilizan pasajes de la Biblia para decir cosas que la Biblia no dice y para sacar réditos y provecho personal, acerca de ofrenda, acerca de lo que sea. Utilizan para mal las enseñanzas de lo que la palabra de Dios dice. Entonces dice, en momentos de crisis, como en esta crisis que estamos viviendo ahora, les voy a hablar claramente. ¿Por qué? Porque ya iba a suceder, iba a acontecer lo que todos sabemos que aconteció, que los discípulos iban a ser dispersados. Estamos leyendo, para los que se están sumando, en San Juan, capítulo 16, desde el versículo 25 hasta el 33 inclusive. Sabía el Señor de lo que venía. Esto es un momento de crisis. Ahora les tengo que hablar porque no podemos andar con alegorías. Tienen que entender perfectamente qué es. Sin embargo, el Señor sabía que realmente no le habían comprendido del todo. Por eso le pregunta en el versículo 31, ¿ahora creéis? Y esta es una pregunta real que hace el Señor. Está haciendo esa pregunta porque realmente sabe que realmente todavía no habían creído porque sabía lo que iba a pasar, que lo iban a dejar solo como finalmente aconteció. Dice que la hora viene cuando ya no les hablaré por él, sino que claramente les anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. Cuando entendemos realmente cuál es el mensaje de Dios, cuando tenemos conocimiento de Dios, dice la palabra de Dios, pediréis en mi nombre. Realmente ahí pedimos en nombre de Dios, porque entendemos cuál es el propósito de Cristo. Por eso la palabra de Dios también dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque piden para vuestros propios deleites. O sea, no entendemos el propósito de Dios y por eso a veces no recibimos. Yo he recibido convocatorias para unirme en oración, que era solamente para los pastores, porque parece que hay diferencia, Dios hace diferencia entre pastores y no pastores, según algunos creen. Sabemos que esto no es así, los que me conocen saben que hablo en broma. Para que el Señor proteja determinado lugar, para que proteja a General Rodríguez, para que proteja a nuestro país. Hay convocatoria, yo he compartido
en el grupo de la iglesia, reflexiones de presidentes que hablan, se acuerdan de Dios, pero hacen otras cosas realmente. De boca de esta gente, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice la palabra de Dios. Y, y clamar ahora, está bien acordarse de Dios, siempre, siempre. Si es crisis, también. Pero no solamente en momentos de crisis, y no solamente porque tenemos miedo a perder nuestra vida física. Los cristianos no tenemos miedo a perder nuestra vida física, ¿verdad? No. ¿Hay alguno que tenga miedo a perder la vida física? No. Pero realmente siempre tenemos que estar clamando al Señor. Tenemos que estar preocupados como cristianos. La gente que se pierde, la gente que no conoce a Dios y están muriendo todo el tiempo, no solamente por el coronavirus, sino que están perdiendo la vida. Vemos que hay homicidios, vemos que hay femicidios, vemos que hay gente que muere por otras enfermedades, por accidentes de tránsito. Hoy se conoció la noticia de que murió la novia de un jugador de fútbol muy conocido acá en Argentina. Escuchamos todo este tipo de cosas y ¿qué hacemos? Cambiamos nuestros hábitos, como decía, nos arrepentimos, hacemos, ahí me toqué la cara, ¿vieron? ¿Hacemos las cosas como tenemos que hacer? ¿O sentimos que la amenaza no es real? Pareciera que la amenaza del coronavirus es más real que el infierno, que la perdición eterna. Y esto no es así. Si creemos en Dios y le creemos a la palabra de Dios, tenemos que saber que esto no es así, que el infierno es más real que el coronavirus y que es peor que padecer en una cama de un hospital por un tiempo. Y que es peor que la muerte física, porque es la muerte eterna, porque es la muerte segunda, porque es la separación definitiva del Espíritu de Dios. Esa es la muerte segunda. Entonces, dice, en ese momento, cuando ustedes entiendan, dice, no rogaré más al Padre por vosotros. Ya no voy a rogar por vosotros. Dice, ¿por qué? Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El Padre mismo os ama. No necesito yo estar ahí para rogar por ustedes, porque ustedes van a tener una relación perfecta con Dios. Y eso es lo que tenemos que llegar, y eso es lo que hacemos los cristianos. Tenemos una relación íntima, estrecha con Dios, que no se ve afectada por las contingencias de esta vida, dice, porque como dice el apóstol Pablo, sé estar bien en necesidad, en angustia, pasamos prisiones, pasamos peligros de muerte, ¿no? Y habla de la fe, cuando dice todo lo que han pasado los cristianos a lo largo de la historia. Oiga, dice, y termina ese pensamiento diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros sabemos que todo lo podemos pasar un momento, yo no sé si ahora estoy diciendo estas palabras, estoy dando este mensaje, y no sé si al final de este episodio pasaré, me tocará pasar por esta enfermedad, me tocará partir con el Señor, no lo sé, lo sabe Dios, o algún familiar, un ser querido, mis padres que amo, pero que no cambia la ecuación, porque mi fe está cimentada en Cristo Jesús y sé que ya tenemos la vida eterna y de eso le doy gracias a Dios todos los días. Lo que me preocupa es la gente que todavía no ha recibido la salvación, que no ha aceptado al Señor. Fíjense que el Señor le está diciendo, ya ni siquiera voy a rogarle a Dios por ustedes, porque el Padre mismo los ama. Dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre, está diciendo una realidad. Yo soy el verdadero Dios, yo estaba con el Padre desde el principio del tiempo y vine al mundo y ahora vuelvo a Él. Entonces los discípulos dicen, ahora hablas claramente, ahora nos decís las cosas, parece que estamos entendiendo, ¿no? Y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que ha salido de Dios. ¿Entendieron lo que le había? Por fin, una vez habían entendido, pero sin embargo el Señor Jesús dice, ¿ustedes creen que entienden? En realidad la pregunta esta la hago yo, es una paráfrasis, ¿no? ¿Ustedes creen que entienden? Dice, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene, les está confirmando que no entendieron, porque dice, y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solos, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Esto es algo que les da el Señor para confortarlos, porque después imagínense la culpa que tendríamos nosotros si fuésemos alguno de los discípulos, ¿no? Si hubiéramos estado ahí con Él, que el Señor dice, nosotros le dijimos que creímos, sabemos que venís de parte de Dios, sabemos que sos Dios, sos nuestro maestro, estuvimos 3 años con vos, recibimos tu mensaje, antes no entendíamos porque nos hablabas por alegoría, pero ahora entendemos, como los cristianos, más o menos, ¿no? Entonces, y después le dice, me van a dejar solo, pero ¿saben qué? No voy a estar solo,
Porque cuando ellos recordaran todos estos episodios, así como Pedro cuando recordó que Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces, lloró amargamente, dice la palabra de Dios. Esto era algo que Jesús no quería que soportaran o que tuvieran que pasar por ese dolor de saber que realmente lo habían abandonado, porque sabía lo que iba a suceder más adelante y se los aclara y le dice, pero no voy a estar solo, porque el Padre está conmigo. ¡Cuánto amor de nuestro Señor! Ustedes me van a dejar, pero no voy a estar solo, voy a estar con el Señor. Y dice, ¿por qué les digo estas cosas? Acá aclara el Señor, ¿no? Estamos en el último versículo, versículo 33. Estas cosas, estas cosas les dije para que tengan paz. Qué importante es hablar con la verdad en todo tiempo, pero sobre todo en tiempo de crisis, hablar claramente. Por eso yo le digo, yo no sé si voy a estar. Yo no sé si a alguno de los que está en esta reunión virtual le tocará pasar por esta terrible enfermedad, y no sé si a alguno de nosotros le toque partir con el Señor. No lo sé. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero si me pasara a mí, le pasara a algún familiar mío o le pasara a alguno de ustedes, hermanos que amo tanto, esto no cambia en nada nuestra fe. Esto no tiene que cambiar en nada la esperanza que tenemos, porque la esperanza que tenemos trasciende esta vida y es para la vida eterna, y en eso nos gozamos y por eso le damos gracias a Dios. Y el Señor nos deja una verdad que puede ser doloroso para muchos. A veces la remarcamos, dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Es verdad esto? ¿Tenemos aflicción? En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Bien. Qué bueno, qué palabra poderosa. El Señor venció al mundo. Eso lo hago yo. El Señor venció al mundo. ¿De qué manera venció al mundo? Meditemos acerca de esto, queridos hermanos. ¿De qué manera Cristo venció al mundo? ¿De qué manera lo venció? Haciendo la voluntad de Dios. No la suya propia, sino haciendo y cumpliendo con lo que Dios le había encomendado, cumpliendo con su propósito. ¿Cuál era ese propósito? Entregar su vida, porque nadie le arrebató su vida. Él mismo entregó su vida. Y Él murió por cada uno de nosotros. Y también resucitó. En este momento todavía no había pasado por esa circunstancia, pero sabemos que el Señor es eterno. Sabemos que Él ya sabía todo lo que iba a acontecer porque Él entregaba y todo lo que era tropiezo para llegar ahí. Recordemos el episodio cuando Pedro le dice, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Apártate de mí, Satanás. Ese calumniador, Satanás, Belcebú, el lucero, Lucifer. Apártate de mí, Satanás. Porque a veces cuando pensamos humanamente, somos instrumentos del diablo. Si yo me veo tentado a decirles, hermanos, vamos a compartir el versículo, la palabra de Dios ahí en Salmo 91, y vamos a declarar que el Señor no va a permitir que nos pasen, y hago esta cara y hago estos gestos así para que me entiendan lo que quiero decir. El que habita al abrigo del Altísimo, vamos a reprender, estaría engañando y los estaría mintiendo, porque no sé. Porque no conozco la mente de Dios, porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Si esto obra para que las personas se acerquen más a Dios, bienvenido sea. Gloria a Dios, porque Él nos ama. Porque Él nos ama de tal manera que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido la carne, lo que pertenece a este mundo. No le prestó el oído a Satanás cuando lo tentó en el desierto. No le prestó el oído a Satanás cuando fue tentado a través de Pedro para no ir a cumplir con su cometido. No se dejó llenar la cabeza, para decirlo de alguna manera que lo podamos comprender, ni se dejó engañar por falsas doctrinas. Él es el Evangelio. Él es la Navidad. Él es nuestra Pascua.
Solo en Él tenemos salvación. Y la salvación de la que está hablando siempre habló por alegorías. Recordemos la mujer en el pozo. Le dijo el Señor, si supieras quién te habla, tú le pedirías el agua y yo te daría el agua y no tendrías, porque el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. ¿Le mintió Dios? No, le estaba hablando Dios nuestro Señor, Jesucristo, obviamente, ¿no? Que también es Dios. ¿Le mintió? No. Le estaba diciendo la verdad. El Señor siempre nos habla con la verdad. Pero ¿saben qué? A veces no le creemos. Muchas veces no le creemos. Por eso tenemos que saber, queridos hermanos, que el Señor nos habla por alegorías. Cuando llegamos a una madurez en el camino, podemos comprender y en tiempos de crisis con la verdad. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál es la vida que nos ofrece el Señor? Es resucitarnos de esa muerte espiritual en la que estábamos, porque todos vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos apartados de la gloria de Dios. Sí, así dice la palabra de Dios. Entonces Él vino para reconectarnos, para que nuestro espíritu se conecte nuevamente con nuestro Creador, con Dios Padre, para que tengamos comunión con Dios, para que estemos nuevamente en su gloria. Esa vida sea abundante. La protección de la que habla, porque podemos decir, no temerás terror nocturno, no temerás ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Es todo cierto, pero son alegorías. No confundamos las cosas, porque ¿saben qué pasa después? Estos que enseñan esas cosas que no son reales, cuando suceden, y si me sucediera a mí, que no estoy exento, porque tengo un cuerpo físico como cualquiera de ustedes, y estoy bajo las leyes de este mundo, responde mi cuerpo a las leyes de este mundo, me enfermo, como cualquiera de ustedes se puede enfermar, después parece que Dios es mentiroso, que Dios dijo cosas que no son. O peor aún, que no tiene el poder y la autoridad sobre determinadas cosas. El coronavirus es más fuerte que Dios. Yo estoy seguro que entre los que han muerto por esta enfermedad, murieron muchos cristianos. Y muchas familias cristianas se vieron afectadas. Así que estemos orando por eso. Pero no tiene nada que ver. No es lo que la palabra de Dios dice. Acá lo vemos claramente. El Señor, cuando tiene que hablar claro, habla claro y dice, voy a dejar de lado las alegorías y le voy a decir, ¿por qué? Porque estamos en tiempo de crisis. Una cosa es la vida espiritual que Él vino a darnos. De su interior correrán ríos de agua viva. Díganme ustedes si de su interior corren ríos literales de agua. No. Pero díganme, ¿quién ha creído a Dios y no siente que en su interior hay ríos de agua viva? Es una realidad. Son alegorías. Todo lo que podamos escuchar, lo mismo hemos aclarado también con el famoso pasaje de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué estaba hablando? Sé pasar necesidad, sé estar en abundancia, puedo estar en cualquier circunstancia y así, de esta manera, igual darle gracias a Dios y estar agradecido, porque para mí el morir es ganancia. Entonces, ¿qué? Todo esto, ¿sabes qué? No me trasciende, ese es el término, no me trasciende, ¿por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando renazcamos, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, ya sea a través de la muerte o porque el Señor viene y glorifica nuestros cuerpos, cuando estemos nuevamente con el Señor cara a cara, ya todas las leyes de la física no van a tener más autoridad sobre nosotros. Sabemos que la muerte de la que el Señor habla es la muerte espiritual, porque todos, grandes hombres de Dios, han muerto físicamente, salvo algunas pocas excepciones que han ascendido a la gloria de Dios, 3, en toda la historia de la humanidad, por lo menos que están registradas en la palabra de Dios. Es necesario que dejemos este cuerpo, porque es lo que debe suceder, porque este cuerpo nació de corrupción. En pecado me concibió mi madre, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte, la separación del cuerpo, del espíritu y el alma.
Pero la muerte a la que el Señor derrotó es la muerte espiritual. Por eso dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo puede ser esto? ¿Miente el Señor? No, alegorías. Está hablando de otra cosa. Que podamos reflexionar en estas cosas para que no nos engañen. Para que esos que están diciendo por cambien, quieren orar, está bien. Quieren clamar por la humanidad, está bárbaro. Pero no confundamos las cosas. ¿Qué pasa con todos estos que declararon inmunidad para determinado partido, por ejemplo de General Rodríguez, si empiezan a haber casos, que esperemos que no los haya? Yo también quiero que no haya casos acá en Rodríguez, me gustaría que no los hubiera. Pero ¿qué va a pasar? Y ahí empezamos con las especulaciones. O Dios es poco poderoso, o le empezamos a buscar pecado a los hermanos que oraron. Algunos estaban en pecado, por eso Dios no escuchó nuestra oración. No es así. No funciona así la cosa. Tenemos que entender que la palabra de Dios habla de nuestras vidas espirituales. Y Él lo dejó bien claro. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Que podemos reflexionar acerca de estas cosas, creo que nos estamos extendiendo, no vi la hora, pero me enganché a hablar, ya pasaron 45 minutos, así que les agradezco mucho por este momento de reflexión, espero que sea de bendición, que puedan realmente leer y meditar acerca de estas cosas, que podamos compartir. Vamos a hacer. Gracias a todos, está compartiendo también José, un saludo, que Dios te bendiga. Así que espero que podamos realmente meditar en la palabra de Dios, estar confiados y no aferrarnos tanto a lo que nos pasa acá, porque ya hemos trascendido a esta vida. Ya nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y allí todas las promesas que el Señor hizo se van a cumplir porque Él no es hombre para mentir. Ya están cumplidas. Así que Dios bendiga su palabra, que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes y Dios mediante vamos a estar haciendo algún otro tipo de estas reuniones para que podamos estar en comunión y no nos alejemos, porque como dice la palabra de Dios, el león está ahí como, el enemigo, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. El león es un animal que caza generalmente en manada, ¿no? Y a quien busca, generalmente trata de generar una estampida en la manada y busca a las más débiles, a las que están apartadas, a las que se quedan solitas. No es bueno dejar de congregarse, dice la palabra de Dios. Así que tratemos de estar unidos en oración, en espíritu, porque si somos uno con el Señor, somos uno con la iglesia. La iglesia sigue estando, aunque físicamente no podamos estar reunidos, la iglesia sigue siendo una sola. Seguimos siendo miembros unos de los otros, como dice la palabra de Dios. Así que Dios los bendiga, hacemos una pequeña oración y bueno, trataremos de encontrar un momento para volver a hacerlo. Si alguien tiene algún pedido de oración, me están soplando acá la pastora, si alguien tiene algún pedido de oración, es un buen momento para que lo comparta, para que lo ponga acá. Creo que todos están viendo el hilo, no sé cómo se llama, lo que aparece ahí, lo pueden parar. Gracias a todos por compartir. Vamos a hacer una oración. Les pido que donde estén cada uno, no delante de nosotros, sino delante de Dios, pueda estar en oración para que realmente esto nos quede en el corazón. Nos estamos despidiendo, Ruth. Lo vas a poder ver al grabado igual, así que Dios te bendiga, Ruth, siempre en nuestro corazón como cada uno de los hermanos. Queridos hermanos, bueno, que podamos meditar en esta palabra. Si quieren poner algún pedido de oración, para que todos los hermanos estemos orando por esto. ¿Oramos? ¿Les parece? Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias porque, Señor, lo decimos siempre, pero no
llegamos a dimensionar qué privilegio poder congregarnos cuando podíamos hacerlo, Señor. Y ahora, Señor, quizás no entendamos qué privilegio poder reunirnos a través de este medio digital, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de nosotros. Bendito Dios, que esta palabra que hemos compartido realmente anide en nuestros corazones y produzca fruto. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, por todos los que están y los que no han podido conectarse, Señor, que tú los bendigas, que bendigas nuestras vidas y que podamos comprender cuál es nuestra misión, Señor. Que así como estamos pendientes de esta enfermedad, podamos estar pendientes también de todos aquellos que se están perdiendo, que mueren cada día, muchos de ellos sin conocerte. Que podamos entender el rol de la iglesia, que podamos predicar tu palabra y salvar vidas, Señor. Porque los tiempos son malos y como dice tu palabra, debemos redimir el tiempo. Ya sin alegoría, Señor, que tengamos la madurez espiritual para poder de una manera transparente, sincera, honesta, veraz y como a ti te agrada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Amén y amén. Bien, ¿saben lo mejor de este tipo de reuniones así? Que no se levanta ofrenda. Que Dios los bendiga.